Bueno, en la precipitación selectiva es otro tema, cuando ustedes tienen varias especies que están en el medio, en este caso, por ejemplo, si tienen ioduros y bromuros, si las constantes de producto de solubilidad son suficientemente diferentes, lo que podemos hacer es una precipitación selectiva, es decir, poder precipitar primero un ion y después el segundo ion. ¿Se acuerdan que al principio de la clase preguntábamos qué ion precipita primero? Por ejemplo, aquí, si ustedes tienen una mezcla de una disolución que es 0,01 molar de ioduro y 0,01 molar de bromuro, es decir, los dos aniones tienen la misma concentración molar y precipito con nitrato de plata, me dan como dato la constante de producto de solubilidad, que es 8,3 por 10 a la menos 17 para el ioduro, y 5,25 por 10 a la menos 13 para el bromuro de plata. La pregunta es, ¿cuál precipita primero? Les pregunto ahí en KPS. el... ¿Cómo? El de menor KPS. Sí, tengan cuidado con eso, porque esto es lo que les dije al inicio de la clase. Es cierto para este caso, porque las dos concentraciones de los dos halogenuros es la misma. En el caso que, fíjense, lo que deberíamos hacer es calcular, haciéndolo como en general, ¿no es cierto? Calcular la concentración de catión plata que yo necesito para que precipite el ioduro o el bromuro. Entonces, ¿cómo lo calculo? Como el KPS dividido la concentración del halogenuro. En este caso, que los dos tienen la misma concentración, la concentración de plata para que precipite el ioduro de plata es 8,3 por 10 a la menos 15, y que para la que precipite el bromuro de plata es 5,25 por 10 a la menos 11. Entonces, esto sería la forma correcta para no equivocarse, para definir cuál es la especie que precipita primero. Entonces acá lo que veo, porque puede ser que, por ejemplo, tengamos una situación que estas concentraciones no sean iguales. Entonces, el que necesite menor concentración de catión plata va a ser el que va a precipitar primero. Bueno, en este ejemplo, precipita primero el ioduro de plata porque necesita 8,3 por 10 a la menos 15. ¿Cómo hacemos para construir esta curva de titulación, que es una titulación selectiva, porque yo puedo precipitar primero un ion y después a continuación el segundo? En este caso va a precipitar primero el ioduro de plata. La transparencia que sigue. Bueno, acá fíjense, están los 100 mililitros, los datos, 100 mililitros de la solución 0,01 molar de ioduro y de bromuro. Calculamos la concentración de catión plata, que es lo que estábamos viendo recién. Vimos que precipita primero el ioduro de plata. Entonces va a empezar a precipitar el ioduro y el bromuro no va a precipitar hasta que no se complete la precipitación del primer ion. En el punto de equivalencia ustedes pueden ver, volvamos acá, si yo tengo 100 mililitros y es una solución 0,01 molar, quiere decir que estoy teniendo 1 milimol de ioduro y 1 milimol de bromato. ¿Con qué estoy valorando? Con una solución de nitrato de plata que es de la misma concentración de ioduro que de catión, de ioduro que de bromuro. La estequiometría de la reacción de precipitación, bueno, aquí no la escribí, pero es ioduro más catión plata, me precipita ioduro de plata, y la otra reacción es bromuro más catión plata, que me precipita bromuro de plata. La estequiometría es 1 a 1. Entonces, si yo tengo 100 mililitros de una solución que es 0,01 molar de ioduro, ¿cuánto nitrato de plata necesito para llegar al punto de equivalencia para la precipitación del ioduro? ¿Me lo escriben en el chat? Profe, si la del ioduro fuera independiente, dice. En este caso,
En este ejemplo tenemos una solución, 100 mililitros, que es 0,01 molar de ioduro. Y además tenemos 0,01 de bromuro. La pregunta es, ¿qué volumen de nitrato de plata necesito para llegar al punto de equivalencia para la precipitación del primer ion, que es ioduro? Los que están contestando en el chat está correcto lo que dicen, pero me gustaría que el resto, bueno, o escriba en el chat o diga si lo está entendiendo, qué volumen necesito de nitrato de plata. Fíjense si el nitrato de plata tiene la misma molaridad que del ioduro. Si la estequiometría, como les dije, es 1 a 1, si yo tengo 100 mililitros de una mezcla que tiene 0,01 molar de ioduro, tengo 1 milimol. Voy a necesitar 1 milimol de nitrato de plata. Ese milimol de nitrato de plata va a ser la molaridad, 0,01, dividido el volumen. Ese volumen me va a dar 100. Entonces el punto de equivalencia, bueno, acá lo tienen, el primer punto de equivalencia lo voy a tener en 100 mililitros. Ahí se va a completar la reacción de precipitación del ioduro como el catión plata. Y el segundo punto de equivalencia lo voy a tener en 200. O sea, 100 mililitros voy a usar para precipitar el ioduro y luego otros 100 mililitros más para precipitar el bromuro de plata. La pregunta es, ¿cómo calculamos el punto de equivalencia aquí en este punto donde yo estoy teniendo, nosotros lo que vimos, la raíz cuadrada del KPS es para cuando teníamos el anión solo. En este caso tengo dos especies. ¿Cómo calculo el punto de equivalencia? Entonces, ese punto de equivalencia, que ya sabemos que se obtiene, o lo voy a tener a 100 mililitros, lo voy a poder calcular haciendo una relación de los KPS entre el ioduro de plata y el bromuro de plata. Hago la relación de KPS entre los dos, es igual a la concentración de ioduro por la concentración de catión plata. Estas concentraciones son, después de haber agregado los 100 mililitros, es decir, para 200 mililitros de solución. Aquí, como estas especies están en equilibrio, la concentración de catión plata en solución es la misma, entonces yo de aquí puedo calcular cuál es la concentración de ioduro que no precipita, que me quede en solución, después que agregue 100 mililitros de nitrato de plata. El bromuro todavía no comienza a precipitar, porque todavía no se pasó su constante de producto de solubilidad, entonces yo tengo que recalcular esta concentración de bromuro que tengo en solución después que agregue los 100 mililitros de nitrato de plata. ¿Cómo los calculo? ¿Cuántos milimoles de bromuro tengo? Los 100 mililitros inicial que tenía de la mezcla por la concentración de bromuro, que era 0,01, que esto yo les digo que es 1 milimol. ¿En qué volumen lo tengo? En los 100 mililitros iniciales de la muestra, más los 100 mililitros de nitrato de plata que agregue, que eso hace 200 mililitros de solución, que es el denominador. Entonces, esta cuentita hace que, fíjense que el anión bromuro se diluyó, inicialmente tenía una concentración 0,01 molar, y ahora tengo una concentración 5 por 10 a la menos 3 molar, debido a que agregué 100 mililitros de nitrato de plata. Entonces, esta es la nueva concentración de bromuro, luego de haber agregado los 100 mililitros de nitrato de plata. Entonces, Profe, ¿sí? ¿cómo sabemos que tenemos que agregar 100 mililitros de nitrato de plata? Es lo que les pregunté en el chat. Si vos tenés 100 mililitros de una solución que tenés 0,01 molar de ioduro y 0,01 molar de bromuro, lo primero que vimos es cuál precipita primero. Vimos que precipitaba primero el ioduro de plata. Entonces,
¿Cuándo se completa la reacción entre el yoduro y el catión plata? Si yo tengo 1 milimol de yoduro, necesito agregar 1 milimol de nitrato de plata. Como el nitrato de plata tiene la misma concentración que el yoduro, ¿sí? O sea, o tenés que calcular, los milimoles de yoduro van a ser 100 por 0,01, te va a dar 1 milimol. ¿Cuándo vas a llegar al punto de equivalencia? Cuando agregues 1 milimol de nitrato de plata. ¿De dónde proviene el nitrato de plata? De la solución que es 0,01 molar. Entonces, 1 milimol de nitrato de plata va a ser igual al volumen de nitrato de plata que necesite agregar por la molaridad del nitrato de plata, que es 0,01. Entonces, 1 milimol dividido 0,01 te da 100 mililitros, que es este punto de la curva de titulación, que yo ya hice cuál es el volumen que necesito para llegar al punto de equivalencia. Bien, bien, entendí. Gracias. Bien, entonces si yo ya sé que el punto de equivalencia está en 100 mililitros, ¿cómo hago para calcular la concentración de catión plata? Porque fíjense que acá lo que estoy graficando es el menos logaritmo, la P significa menos logaritmo, el menos logaritmo de la concentración de catión plata. En el punto de equivalencia tengo que calcular cuál es la concentración de catión plata. Entonces, lo que hago es, planteo la relación de los KPS, recalculo la concentración de bromuro en ese punto, después que agregué 100 mililitros de nitrato de plata, me da que esa concentración es 5 por 10 a la menos 3, porque el bromuro todavía no empezó a precipitar. Acá tengo reemplazado los constantes de producto de solubilidades. Aquí las concentraciones plata se simplifican, reemplazo el bromuro y puedo calcular la concentración de yoduro. Esa concentración de yoduro, que es la concentración del bromuro, 5 por 10 a la menos 3, por la relación de los KPS, me da que lo que me queda en solución es 7,9 por 10 a la menos 7. O sea, este 7,9 por 10 a la menos 7 representa los moles de yoduro que quedaron en solución. Es decir, la concentración de yoduro que quedó sin precipitar. Entonces, yo lo que necesito es calcular la concentración de catión plata en ese punto, que es igual a la constante de producto de solubilidades dividida la concentración de yoduro que acabo de calcular, y eso me da 1,05 por 10 a la menos 10. Le aplico el menos logaritmo y eso me da 9,97, que corresponde a este punto aquí. El P del punto de equivalencia, cuando ya precipitó el yoduro de plata, es 9,97 o 9,98. Sigo agregando nitrato de plata y lo que va a hacer es comenzar a precipitar el bromuro. Entonces, después de que precipitó todo el yoduro de plata, lo que hago a continuación es tratar la curva de titulación como si el bromuro estuviera solo. En las situaciones problemáticas nos podemos preguntar cuál es el porcentaje de yoduro que precipitó. Entonces, fíjense aquí, está calculado los 100 mililitros de la solución por la molaridad del yoduro, menos cuánto quedó en solución. 7,9 por 10 a la menos 7. ¿En qué volumen están? En 200 mililitros de solución. Lo divido por los moles de yoduro inicial que tenía, que es 100 por 0,01, fíjense que ha precipitado el 99,99% de yoduro. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando hacemos el punto de equivalencia, que estamos poniendo la concentración de yoduro, ¿sería el yoduro que precipitó? Porque después lo volvemos a calcular más abajo.
No, este me decís acá. Sí, ese. Ese yoduro acordate que la constante de producto de solubilidades es el producto de las especies que están en solución. O sea, este yoduro es el yoduro que quedó en solución. Mira, lo tenés escrito acá. El yoduro que queda en solución es 7,9 por 10 a la menos 7. Vos partiste de una solución que era 0,01 molar. Y después de la precipitación con nitrato de plata, lo que te queda en solución es del orden de 10 a la menos 7. Por eso, este valor representa el yoduro que quedó en solución. Si Claro, ese yoduro, digamos, no precipita nunca, queda en solución. no, claro, porque Bien. fíjate que es mínimo, ¿no? Porque Sí, 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 fíjate sí. acá, cuando haces la cuenta, el 99,99 te precipitó, pero nunca va a ser cero, porque vos tenés acá una constante de producto de solubilidad, que si esto fuera cero, esto te queda indefinido. Claro, es como que algo siempre se disuelve, por así decirlo. Siempre algo queda en solución. Claro, o sea, después de la precipitación, como si hubiera un equilibrio y algo se redisuelve. ¿Eso querés decir? Sí, profe, yo lo entendí. Bien, bien. O sea, nunca te va a quedar cero. Nunca, porque siempre tiene, sea una precipitación simple o una precipitación fraccionada, como en este caso, nunca te va a quedar nada en solución. Siempre va a quedar una fracción, porque siempre tiene que satisfacer la constante de producto de solubilidades. Bueno, para 200 mililitros, que sería el otro punto de equivalencia, o sea, 100 mililitros gasto para precipitar el yoduro y otros 100 mililitros para precipitar el bromuro. El otro punto de equivalencia lo voy a tratar como si el yoduro no estuviera, entonces el producto de constante producto de solubilidad es igual a la concentración de bromuro por la concentración de catión plata. En el punto de equivalencia esas dos concentraciones son iguales, entonces la concentración de catión plata va a ser igual a la raíz cuadrada del KPS y eso nos da un pH de 6,13. El bromuro que quede en solución es 7,2 por 10 a la menos 7. Si aplicamos lo mismo que vimos recién para ver cuánto bromuro precipitó, fíjense que precipita el 99,98. Entonces pudimos calcular el primer punto de equivalencia y el segundo punto de equivalencia donde el pH vale 6,13. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno. Vamos al último método, el método de Fajan, que utiliza un indicador de absorción. En el método de Fajan, lo que se hace es utilizar una sustancia orgánica que produce un cambio de color sobre el precipitado. Recuerden que estamos hablando de volumetría de precipitación. Y vamos a ver cómo funciona este indicador de absorción. ¿Se acuerdan en la unidad anterior? Habíamos visto que los precipitados, sobre todo los que son coloidales, tenían una primera capa de absorción que hacían que esta partícula estuviera cargada y después teníamos una segunda capa de un contraión. A Fajan se le ocurrió emplear un indicador que tuviera carga de tal forma que aprovechando la carga de estas partículas cargadas en la valoración se pudieran absorber sobre el precipitado. Por ejemplo aquí, si nosotros estamos determinando cloruro y lo estamos precipitando con nitrato de plata, el precipitado que se va a formar es cloruro de plata. Antes del punto de equivalencia, ¿sí? Yo en la bureta, en el Hermes voy a tener el cloruro
y en la bureta voy a tener el nitrato de plata. Voy a empezar a agregar lentamente nitrato de plata. Al tener un exceso de cloruro en el Erlenmeyer, porque todavía no llegué al punto de equivalencia, sobre esta partícula de cloruro de plata se van a absorber los aniones cloruro y le van a dar a esa partícula una carga negativa. Después que pase el punto de equivalencia, ¿sí? Voy a tener exceso de catión plata, entonces lo que va a tener la partícula es una carga positiva, o sea que antes del punto de equivalencia, esa partícula va a estar cargada negativamente debido a la absorción de los aniones cloruro en la capa primaria de absorción. Después del punto de equivalencia, lo que se va a absorber es el catión plata que esté en exceso, entonces voy a tener una concentración de cationes plata que le van a dar una carga positiva a la partícula. Esos indicadores de absorción de que estábamos hablando son compuestos orgánicos, que generalmente son compuestos que tienen alguna característica ácida. Si esas especies están, acá está identificado como indicador, si ese indicador es un indicador aniónico, es decir, si está disociado, y está disociado como un anión, antes del punto de equivalencia, esa especie no va a poder interaccionar aquí porque no se va a poder absorber, porque va a estar preferencialmente absorbido el cloruro. Cuando la partícula cambia de carga, ese indicador se absorbe, está en la capa secundaria, y lo que hace es generar absorberse sobre ese precipitado, y le imprimen un color a la solución. Bueno, acá dice el catión plata está en exceso. Bueno, el indicador puede entonces ser atraído a la superficie. Esto es un fenómeno de absorción y es reversible. Si yo en esta situación agrego cloruro al medio, ¿sí? Lo que va a pasar es que si el cloruro está en exceso, esto va a volver a esta situación y el indicador se va a desorber y va a pasar a estar formando parte de la solución. Bueno, fíjense aquí, está explicado nuevamente. Antes del punto de equivalencia tenemos exceso de aniones cloruro, la partícula va a estar cargada positivamente, entonces ese indicador, por ejemplo aquí, la fluoresceína, se disocia como anión fluorescinato, entonces no va a tener posibilidades de absorberse sobre la partícula cargada. Recién cuando tengamos exceso de catión plata, ese anión fluorescinato se va a absorber sobre el precipitado y el precipitado va a tener un color rosa pálido. Fíjense acá, creo que les agregué unas figuras. Bueno, fíjense aquí. Antes del punto de equivalencia, ¿no es cierto? Acá tendríamos el cloruro en solución con la fluoresceína, que es un indicador aniónico. Acá hay que controlar el pH del medio para que el indicador esté disociado, ¿no es cierto? Acá lo tendríamos como anión fluorescinato. A medida que vamos agregando nitrato de plata, fíjense que aparece esta turbidez dado por el cloruro de plata que se va formando, que es un precipitado blanco, y cuando cuando alcance el punto de equivalencia y agrego unas gotas más de nitrato de plata, las partículas quedan cargadas positivamente, entonces el anión fluorescinato se absorbe sobre el precipitado y aparece esta coloración rosa. En este caso, bueno, fíjense que no es el material más apropiado para hacer esta determinación, es un vaso de precipitado, simplemente esta figura es para que ustedes
lo puedan observar. En la figura que está abajo, aquí sí estamos utilizando un Erlenmeyer y ahí se ve la bureta para utilizar, para determinar el volumen de nitrato de plata en el cual hemos alcanzado el punto final. ¿Se entendió cómo funcionan? Esto es un equilibrio reversible. Si yo aquí, por ejemplo, en esta condición, le agrego el analito, voy a tener exceso de analito y voy a volver a esta situación del color verde inicial de la fluoresceína disociada, sin estar absorbido sobre el precipitado. Profe, ¿Sí? ¿el pH del medio es ácido? Miren, justamente ahora vamos a ver eso. Es importante controlar el pH del medio. Hay distintos indicadores de absorción, fíjense, bueno, distintos, son 3. Fluoresceína, diclorofluoresceína y tetrabromofluoresceína, que se la conoce como eosina. Fíjense que son compuestos orgánicos que tienen una constante disociación ácida cada uno de ellos, y para que puedan ser efectivos como indicador, tenemos que tener en cuenta el pH del medio, o sea, su constante disociación ácida. Tiene que haber una determinada concentración de anión para que pueda funcionar como indicador. Por ejemplo, acá la fluoresceína, cuando está disociada, o sea, cuando está como anión, tiene un color verde amarillento, que es la figura esa, la foto que les enseñé recién, y cuando está absorbida sobre el precipitado tiene un color rosa vivo. Aquí tienen el pH en el cual se tiene que trabajar tiene que ser mayor que 7, pero menor que 8. Si el pH es muy ácido, lo que va a pasar es que no, vamos a tener muy poca concentración de anión fluorescinato, porque va a estar todo protonado, entonces no vamos a poder observar el cambio, o sea, no se va a poder absorber porque va a haber muy poca concentración de fluorescinato en el medio. Entonces, justamente esa pregunta que ustedes me hicieron, fíjense que cada indicador tiene un pH de trabajo. Si yo necesito trabajar a un pH más ácido, en vez de usar la fluoresceína, voy a utilizar, por ejemplo, la eosina, que puedo llegar hasta un pH de 2. Bueno, estos son indicadores aniónicos, pero también existen indicadores catiónicos, como sería la rodomina 6G. Ahí tienen la estructura y ahí tienen las condiciones en las que se puede utilizar y el viraje que observaría. Bueno, para que estos indicadores sean útiles, porque fíjense que son indicadores de absorción, es necesario que ese precipitado que se va formando tenga alta área superficial. Eso es debido porque justamente es como si fuera el agente activo, fuera la superficie de ese precipitado. Le decimos la especie activa porque justamente el indicador se absorbe sobre la superficie de ese precipitado. Entonces necesito mantener elevada la superficie del precipitado para que el indicador se absorba. Entonces eso lo logro con una agitación continua, o sea, continuamente agitando el precipitado para que esté en suspensión, y también puedo hacer aumentar la superficie de ese precipitado utilizando un coloide, que es como un coloide protector, que lo que hace es mantener el precipitado disperso. Ese coloide, por ejemplo, es la dextrina, que lo que me hace es que el precipitado se encuentre disperso y no me coagule, que es lo que estábamos buscando cuando veíamos la unidad de gravimetría. Este es un caso particular donde yo necesito tener alta área superficial. Por otro lado, como recién veíamos, es necesario controlar el pH de la solución, primero para tener una concentración apropiada del indicador, por otro lado también para evitar que el agente titulante me precipite como hidróxido,
Entonces, bueno, justamente acá fíjense que tienen el valor de la constante de disociación ácida de estos tres indicadores y cuál es el pH óptimo para lograr una concentración adecuada de ese indicador como especie que se va a absorber sobre el precipitado. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta el grado de absorción del indicador sobre el precipitado. Ese grado de absorción debe ser moderado. Aquí tenemos un ejemplo. La eosina es adecuada para usar en las valoraciones de bromuro y de yoduro, de yoduro y de tiocianato, pero no es adecuada para valorar el cloruro. Esto es debido a que se produce una fuerte absorción del indicador, es decir, hay una reacción ahí de desplazamiento, entonces el color aparece antes del punto de equivalencia cuando se valora cloruro. Entonces eso es debido porque hay una absorción, una absorción fuerte de la eosina sobre el precipitado que se está formando. En esta transparencia, lo que le quise poner aquí es los distintos métodos y cuáles son los agentes titulantes. Por ejemplo, acá, si yo quiero determinar arseniato, el método que voy a utilizar para detectar el punto final es el método de Volhard. Lo que voy a hacer es una retrotitulación, agregar nitrato de plata en exceso, voy a agregar una cantidad medida de nitrato de plata con una concentración conocida, y el exceso lo voy a valorar con el tiocianato, que es el método de Volhard. Bueno, aquí hay distintas especies que podemos determinar, y en la última columna tienen los distintos métodos que pueden utilizar para determinar la concentración de estos análitos. ¿Alguna duda, chicos, hasta ahí? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, continúe. Muy bien. Bueno, el último método era un método instrumental. Esta parte se los cuento nada más que como para que ustedes sepan que hay otras maneras de detectar el punto final. Los métodos instrumentales son métodos que son mucho más exactos que los métodos químicos, que sería la utilización de los indicadores químicos. El tema es aquí que necesito, estas técnicas volumétricas tienen un error que está controlado. O sea, yo puedo utilizar un indicador químico para detectar el punto final, pero también, además de esos indicadores, puedo utilizar métodos instrumentales, como sería el caso de un electrodo, que sea sensible a la concentración de, por ejemplo, de catión plata, si estoy utilizando nitrato de plata como agente titulante, o que sea sensible al analito, por ejemplo, el cloruro. Este es un electrodo selectivo a catión plata, pero también este electrodo es selectivo es sensible a la concentración del cloruro. Si yo pongo un electrodo, lo que voy a hacer, lo que dice acá, al utilizar ese electrodo que es selectivo en iones, voy a poder determinar con mucho más exactitud el cambio del potencial que me marque ese electrodo, y voy a poder determinar el punto de equivalencia, digamos, con exactitud. En este caso, si yo utilizo un electrodo, lo que estoy haciendo es de encontrar el punto de equivalencia. Esto es a modo de informativo, ¿no? Porque la parte instrumental no entra en el programa de química analítica. Bueno, las volumetrías de precipitación
son métodos importantes porque son métodos directos o métodos indirectos para determinar aluros, también pueden determinarse otro tipo de aniones, y son métodos estándar porque uno puede mejorar mucho digamos, la precisión del método, o sea, hacer que el error sea cada vez más pequeño. Bueno, con esto terminaríamos la unidad de volumetría de precipitación. Yo les he dejado, no sé si lo vieron, tienen 5 ejercicios, creo que son 6.